El cuerpo humano es una máquina compleja y perfecta, y conocer cómo funciona es fundamental para mantenerlo en buen estado de salud y prevenir lesiones. En este video se explicará cómo están conectados los huesos, músculos y articulaciones para permitirnos realizar una amplia variedad de movimientos y actividades. Cabeza, cara y ojos. Huesos. Cráneo. Hueso que protege el cerebro y está compuesto por varios huesos como el frontal, parietal, temporal y occipital. Maxilar superior e inferior. Huesos que forman la estructura de la mandíbula y sostienen los dientes superiores e inferiores. Huesos de la cara. Huesos nasales. Huesos malar y cigomáticos. Hueso lagrimal y hueso vomer. Músculos de la cabeza y la cara. Músculos de la masticación, músculos macetero, temporal y pterigoideo, lateral e interno. Músculos de la expresión facial, músculos frontal, ovicular de los ojos, cigomático mayor y menor, risorio, depresor del ángulo de la boca, ovicular de los labios, buccinador y platisma. Músculos de los ojos. Músculos extraoculares, músculo recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior y oblicuo inferior. Cuello. Huesos del cuello. Columna cervical, compuesta por 7 vértebras cervicales. Músculos prevertebrales, músculos largo del cuello, esplenio de la cabeza y del cuello y músculos transverso del cuello. Músculos laterales, músculos esternocleidomastoideo, escalenos, largo del cuello y músculos supra e infrainoideos. Músculos posteriores, músculos trapecio, romboides, esplenio de la cabeza y del cuello y músculos erectores de la columna vertebral. Hombros, huesos del hombro. Clavícula, hueso en forma de S que conecta el esternón con la escápula. Escápula, hueso plano y triangular que forma la parte posterior del hombro. Húmero, hueso del brazo que se articula con la escápula para formar la articulación del hombro. Músculos del hombro, músculos del manguito rotador, conjunto de músculos que rodean la articulación del hombro, incluyendo el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Músculos del brazo, músculo bíceps braquial, tríceps braquial, deltoides, caracobraquial, braquial y braquiorradial. Músculos de la escápula, músculos trapecio, serrato anterior, romboides y elevador de la escápula. Codo, huesos del codo. Húmero, hueso del brazo que se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo. Cúbito, hueso del antebrazo que se encuentra en el lado interno del antebrazo en posición anatómica. Radio, hueso del antebrazo que se encuentra en el lado externo del antebrazo en posición anatómica. Músculos del codo, músculos flexores, músculos braquial, braquiorradial, pronador redondo y pronador cuadrado, músculos extensores, músculos tríceps braquial, ancóneo y extensores radiales del carpo, músculos supinadores, músculos supinador largo y supinador corto. Manos y muñecas, huesos de las manos y muñecas. Carpo, conjunto de 8 huesos que forman la muñeca. Metacarpo, 5 huesos largos que conectan la muñeca con los dedos. Falanges, 14 huesos en total, 3 por cada dedo, excepto el pulgar que tiene solo 2 falanges. Músculos de las manos y muñecas. Músculos flexores de la muñeca, músculos flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y palmar largo. Músculos extensores de la muñeca, músculos extensor radial del carpo, extensor cubital del carpo y extensor largo del pulgar. Músculos flexores de los dedos, músculo flexor superficial de los dedos y músculo flexor profundo de los dedos. Músculos extensores de los dedos, músculo extensor superficial de los dedos y músculo extensor profundo de los dedos. Músculos abductores y aductores del pulgar, músculo abductor largo del pulgar, músculo aductor del pulgar,
músculo oponente del pulgar y músculo flexor corto del pulgar. Espalda. Huesos de la espalda. Columna vertebral. Estructura ósea compuesta por 33 vértebras que se extienden desde la base del cráneo hasta la pelvis. Costillas. Huesos planos y curvos que se conectan a la columna vertebral en la parte posterior y al esternón en la parte frontal. Pelvis. Hueso grande y plano que forma la base de la columna vertebral. Músculos de la espalda. Músculos extensores de la columna vertebral. Músculos erector espinal, iliocostal, longuísimo y espinoso. Músculo semiespinoso, músculo multifidus y músculo rotador largo. Músculos laterales de la columna vertebral, músculo cuadrado lumbar, músculo dorsal ancho y músculos serratos. Músculos que mueven los hombros y la escápula, músculo trapecio, músculo elevador de la escápula, músculo romboides y músculo serrato anterior. Cadera. Huesos de la cadera. Pelvis. Hueso grande y plano que forma la estructura ósea de la cadera. Fémur, el hueso del muslo que se conecta con la pelvis en la articulación de la cadera. Músculos de la cadera. Músculos flexores de la cadera, músculo iliopsoas, sartorio, recto femoral y pectíneo. Músculos extensores de la cadera. Músculos glúteos, máximo, medio y menor, músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso. Músculos abductores de la cadera. Músculos glúteos, máximo, medio y menor, y músculo tensor de la fascia lata. Músculos aductores de la cadera. Músculo aductor largo, músculo aductor corto, músculo aductor mediano, músculo pectíneo y músculo gracilis. Músculos rotadores de la cadera. Músculo piriforme, músculo obturador externo, músculo obturador interno, músculo gemelos, superior e inferior y músculo cuadrado femoral. Piernas. Huesos de las piernas. Fémur, el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano que se extiende desde la pelvis hasta la rodilla. Tibia, el hueso grande y fuerte de la parte inferior de la pierna que se encuentra en el interior de la pierna. Peroné, el hueso más delgado y largo de la parte inferior de la pierna que se encuentra en el exterior de la pierna. Músculos de las piernas. Músculos extensores de la rodilla, músculo cuádriceps, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Músculos flexores de la rodilla, músculo bíceps femoral, músculo semitendinoso y músculo semimembranoso. Músculos de la pantorrilla, gastronecmio, músculo sóleo y músculo plantar. Músculos del pie, músculos intrínsecos del pie, músculos lumbricales, músculos interóseos y músculo aductor del dedo gordo. Y músculos extrínsecos del pie, músculo tibial anterior, músculo peroneo largo y corto y músculo extensor largo del dedo gordo. Rodillas. Huesos de las rodillas. Fémur, el hueso del muslo que se extiende desde la cadera hasta la rodilla. Tibia, el hueso grande y fuerte de la parte inferior de la pierna que forma la parte superior de la articulación de la rodilla. Rótula, un hueso plano y triangular que se encuentra en la parte delantera de la rodilla y se conecta al fémur y la tibia. Músculos de las rodillas. Músculos extensores de la rodilla. Músculo cuádriceps, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Músculos flexores de la rodilla, músculo bíceps femoral, músculo semitendinoso y músculo semimembranoso. Músculos estabilizadores de la rodilla, músculo popliteo, músculo tensor de la fascia lata, músculo grácil y músculo plantar. Gemelos. Los músculos gemelos de la pantorrilla, se encuentran en la parte posterior de la pierna, debajo de la rodilla. Los huesos principales asociados con estos músculos incluyen fémur, el hueso del muslo que se extiende desde la cadera hasta la rodilla. Tibia, el hueso grande y fuerte de la parte inferior de la pierna que forma la parte superior de la articulación de la rodilla. Peroné, el hueso más delgado y largo de la parte inferior de la pierna
que se encuentra en el exterior de la pierna. Huesos del pie. Los huesos que forman la parte posterior del pie, incluyendo el calcáneo, hueso del talón, el astrágalo y el navicular. Los músculos gemelos incluyen músculo gastrocnemiano, el músculo más grande y visible de los gemelos que se extiende desde la parte posterior de la rodilla hasta el talón. Músculo sóleo, un músculo más profundo que se encuentra debajo del gastrocnemio y también se extiende desde la parte posterior de la rodilla hasta el talón. Músculo plantar, un músculo ubicado en la planta del pie que es responsable de la flexión plantar. Tobillo. Los huesos principales del tobillo incluyen tibia, el hueso grande y fuerte de la parte inferior de la pierna que forma la parte interna del tobillo. Peroné, el hueso más delgado y largo de la parte inferior de la pierna que se encuentra en el exterior del tobillo. Astrágalo, el hueso del tobillo que se conecta con la tibia y el peroné en la parte superior y se articula con los huesos del pie en la parte inferior. Los músculos principales del tobillo incluyen músculos de la pantorrilla, músculo gastrocnemio y músculo sóleo que se extienden desde la parte posterior de la rodilla hasta el talón y son responsables de la flexión plantar del pie. Músculos de la parte frontal de la pierna, músculo tibial anterior que se extiende desde la parte frontal de la tibia hasta el pie y es responsable de la flexión dorsal del pie. Músculos de la parte exterior de la pierna, músculos peroneos que se extienden desde el peroné hasta el pie y son responsables de la eversión del pie, moverlo hacia afuera. Músculos de la parte interior de la pierna, músculo tibial posterior que se extiende desde la parte posterior de la tibia hasta el pie y es responsable de la inversión del pie, moverlo hacia adentro. Pie. Los huesos principales del pie incluyen calcáneo, el hueso del talón que se encuentra en la parte posterior del pie. Astrágalo, el hueso del tobillo que se conecta con la tibia y el peroné en la parte superior y se articula con otros huesos del pie en la parte inferior. Escafoides, un hueso pequeño en la parte superior del pie que se encuentra cerca del tobillo. Cuboides, un hueso pequeño en la parte exterior del pie. Huesos metatarsianos, 5 huesos largos en la parte media del pie que se extienden desde el tobillo hasta los dedos del pie. Falanges, huesos más pequeños que forman los dedos del pie. Los músculos principales del pie incluyen músculos de la pantorrilla, músculo gastrocnemio y músculo sóleo, que se extienden desde la parte posterior de la rodilla hasta el talón y son responsables de la flexión plantar del pie. Músculos de la planta del pie, músculo plantar, músculo abductor del dedo gordo, músculo abductor del dedo pequeño, músculo flexor corto del dedo gordo, músculo lumbrical y músculo dorsal ancho del pie. Estos músculos son responsables de la flexión plantar, la abducción y la aducción de los dedos del pie, la flexión dorsal del pie y la estabilización del arco plantar. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.